Vamos entonces a avanzar en los fundamentos envolventes, un repaso de lo que hemos venido viendo en las dimensiones anteriores, en la dimensión 2. Y es básicamente lo que yo quiero mostrar, es que tenemos que entender que ya hablando directamente del sistema, de los armarios, entender el armario y las normativas que aplican nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Es algo que yo siempre menciono, trato de resaltar en las charlas porque nos pone nos da una base bien definida de cuáles son las futuras acciones que nosotros tenemos que tomar. No solamente, o sea, no solamente se trata de dimensionar un armario, ¿okay?, en función a los artículos, sino cuál es la intención que está detrás de esa implementación, cuáles son las normas que yo tengo que cumplir, cuál es el tipo de equipamiento que yo debería dimensionar, bajo qué condiciones va a estar mi envolvente, en qué ubicación va a estar, o sea, todas esas preguntas que engloban la selección de un arma, presentar en esta parte de la dimensión 3, ¿ok? La protección contra las personas es lo más principal que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. Las personas, el personal calificado o no calificado, definitivamente es la mayor responsabilidad para los técnicos y los ingenieros electricistas a la hora de dimensionar soluciones eléctricas. ¿Ok? Después de eso, tenemos que garantizar la protección de los equipos funcionales que están dentro de nuestras envolventes contra las condiciones ambientales. Esto quiere decir de que yo voy a seleccionar un armario o voy a dimensionar una solución con envolvente, primero para pensar en las personas que van a operar o van a estar transitando alrededor del mismo. Y segundo, para garantizar que todo lo que yo haya implementado y que esté instalado sobre la placa de montaje o en el interior del armario esté protegido de las adversidades que pueda tener el entorno. De manera de resumen, nosotros tenemos acá lo mismo que habíamos visto en el slide anterior, solamente que aquí expuesto con ciertos números que están indicados como el número de la normativa según la Comisión Electrotécnica Internacional, que es la IEC. ¿Okay? Cada número de esto, yo les había comentado, que representa algo en específico de la norma. Por ejemplo, todo lo que corresponde a la protección de las personas puede ser calificada o no calificada. Todo ese tipo de personal nosotros tenemos que protegerlos ante cualquier falla eléctrica que se pueda presentar. ¿Cuáles son las normas que aplican? Bueno, la 61439, que es para los armarios de baja tensión, la 61641, que son las consideraciones que se deben de tener en cuenta, ¿okay?, a la hora de determinar una condición de arco interno, y la 60204, que está vinculada a los envolventes también, ¿okay? El grado IP, que básicamente está relacionado con el grado de protección contra el ingreso de polvo y agua, es la 60529. Los daños mecánicos, que son básicamente el impacto o el K, el grado IK, que es la 62162, y parte de la normativa de la 61439 y la 60068, parte 2, hablan de las condiciones adversas y la temperatura. O sea, estos elementos no son conductores perfectos, son elementos que están hechos con aleaciones con cierto grado de pureza, transportan energía, y parte de esa energía va siendo disipada en modo de calor y que se libera básicamente dentro del envolvente. Si nosotros dimensionamos de manera incorrecta estas soluciones, se va generando una suerte de memoria térmica dentro del envolvente que puede afectar el funcionamiento de los equipos, e incluso pudiera afectar la reacción, o sea, trasladar la curva de corte, del corte térmico de los interruptores, dependiendo obviamente de la cantidad de calor que se pueda acumular en esas envolventes. Pero es importante que observen que la temperatura juega un papel crucial también en este dimensionamiento. La corrosión, punto importantísimo a tomar en cuenta, porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en la costa que trabajar en una zona de altitud importante, donde estás alejado de la costa y de ambiente salino, por ejemplo.
No es lo mismo trabajar en la industria de alimentos que trabajar en la industria del caucho. ¿Ok? Bueno, luego tenemos lo que son las fallas eléctricas y la interferencia electromagnética que están vinculadas directamente con la 61439 también. Todo esto es lo que nosotros vamos evidenciando y vamos tomando en cuenta para tener el criterio, digamos que imprescindible de determinar cuál es la solución que más se adapta al requerimiento de nuestros clientes. ¿Cómo nosotros evidenciamos esto? A través de certificaciones y aprobaciones. Okay. Esas aprobaciones básicamente se dan para dar garantía al cliente final de que estos productos han pasado por instituciones neutrales que confirman, o estos institutos, mejor dicho, dan fe de eso y emiten una serie de documentos donde hacen la aprobación y a qué norma está aplicando, que son las que habíamos visto anteriormente y es lo que pide básicamente en la mayoría de los pliegos. Rital básicamente ofrece la mayoría de toda esta documentación directamente sobre la página. Basta con que ustedes ingresen a la referencia, vayan a la página de Rital, por ejemplo, coloquen el código del producto, accedan a él y en la parte de abajo ustedes van a tener varias pestañas que van a poder desplegar, como esta que ustedes están viendo en la pantalla, y en ella van a tener una sección que se llama aprobaciones. Van a conseguir toda la información en PDF correspondiente a los certificados, la declaración de conformidad y las aprobaciones según las instituciones imparciales. Por ejemplo, tenemos el caso del TÜV. Aquí nos indicarán de qué norma están siendo aprobada o qué está siendo aprobado de ese artículo, la de UL, la IEAC, la aprobación, la certificación del grado IK, que la categoría de protección y la declaración de conformidad. Aquí hay varias cosas interesantes que pueden sumar directamente sobre su dossier. Bueno, básicamente tenemos una serie de pruebas que se realizan para garantizar la estandarización y lo que las normas consideran indispensable a la hora de acreditar un artículo, un producto de un fabricante, y son estas que ustedes están viendo. Tenemos la protección contra el ingreso de cuerpos sólidos y polvo, son pruebas que se hacen en el laboratorio de esta manera, con polvo y directamente haciendo chorro directo de agua a un ángulo y una presión determinada. Luego tenemos la precisión de medida, que toma directamente a través de un sistema completamente automatizado, ya tiene mapeado o tiene indicado cuáles son los puntos donde tiene que hacer la medición y este pequeño instrumento determina la desviación que puede llegar a tener los puntos de medición con respecto a lo que él tiene en el sistema. O sea, este tornillo tiene que estar colocado, vamos a hacer un ejemplo, en la coordenada 125, 230 del armario. ¿Okay? Él tendrá su punto de referencia y él va entonces a la coordenada XY que les acabo de indicar y posiciona la punta y va a haber una deflexión leve, ligera, que lo va a detectar el sistema. ¿Okay? Y entonces él va a decir, mira, efectivamente en esa coordenada que tú me indicas está ubicado el tornillo, ¿ok? O por ahí toca y dice, mira, esto está corrido 1 milímetro, está eh, desplazado tantos milímetros, hay que hacer los ajustes correspondientes para poder instalación de manera correcta. Todas esas cosas, esas mediciones de precisión lo hacen este tipo de maquinaria. Se utiliza muchísimo en la industria automotriz también. Luego tenemos la resistencia a corrosión, que básicamente agarran el armario, lo meten en una cámara salina por un determinado tiempo y lo sacan para inspeccionar. Aquí salen varias preguntas también. ¿Qué pasaría si yo agarro, calo el armario, ok? Calo de una vez, lo lijo y lo meto en la cámara salina? ¿Qué pasaría cuando lo saco? Evidentemente voy a ver corrosión porque la superficie es la que tiene el tratamiento nanocerámico, el recubrimiento de la pintura y el texturizado, no el interior de la chapa de acero por obvias razones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Proteger esas escotaduras con una pintura especial para protección anticorrosiva y poder hacer las pruebas correspondientes, ¿sabes? Porque dejaríamos expuesto el metal a esta condición salina. Por lo tanto, es propenso a que
ocurra la corrosión en ese aspecto. Luego tenemos lo que es el espesor de pintura y la resistencia al impacto, que es esta. Aquí vemos con una sonda ultrasónica y se determina el espesor de la pintura. En líneas generales, el espesor varía entre 80 a 100 micrómetros, por lo menos en las marcas más reconocidas. La capacidad de carga estática, fíjense las pruebas que se hacen de desgarre, tanto en las juntas. Esta es la esquina del armazón. Fíjense que una particularidad que tienen los armarios Rital es que la estructura del armazón viene completamente soldado de fábrica. Eso facilita mucho la integración. Básicamente desmontan toda la estructura, todo el armazón, y en el taller los integradores tienen que armarle y hacerle el torqueado para que cumpla con las cargas correspondientes, etcétera, etcétera. Eso es ubicando su solución así como ustedes la ven, completamente soldada, por lo que garantiza siempre la resistencia de carga estática y dinámica en sus procesos. La vibración también forma parte de las pruebas que se somete. Esto es una plataforma que vibra, ¿okay?, a una cierta frecuencia por un determinado tiempo y que simula el movimiento de la placa tectónica, o sea, como si estuviese un temblor. Y en función a eso, valida la capacidad que tiene el armario de soportar estas cargas dinámicas. Hay una medida que, según Velcro, hay 4 puntos, o sea, 4 niveles en este tipo de resistencia dinámica. Los armarios Rital llegan hasta el nivel 3. ¿Ok? Cuando ya estamos hablando de nivel 4, estamos hablando de zonas con un nivel sísmico bastante importante. Por ejemplo, el caso de Chile es uno, y se suele utilizar kits de armazones que se colocan dentro de la estructura del armario. Eso lo ven ustedes en los accesorios del catálogo 35. Tenemos los rayos ultravioleta, es una cámara con rayos UV para determinar la capacidad que tiene la pintura de resistir a esta incidencia y que la pintura no se cristalice. ¿Okay? Eso es muy común que se argumente en los proyectos donde el armario va a estar a la intemperie y el fabricante tiene que garantizar de que la pintura va a resistir a esa exposición continua ante los rayos de luz del sol. ¿Okay? La solución Rital viene preparada como para soportar esa incidencia de rayos ultravioleta, mas sin embargo siempre es recomendado estudiar la aplicación y aprovechar, es una de las cosas que yo siempre digo, la capacidad que tenemos de sobrepintar la estructura del armario para hacer un barnizado transparente sobre el texturizado. Eso facilita bastante y da mayor protección contra los rayos ultravioleta. Realmente no es algo que sea estrictamente necesario, solo para los casos especiales donde ustedes quieran darle una garantía absoluta al cliente de que eso va a estar protegido y el cliente de alguna manera se va a sentir más tranquilo si ustedes le dicen eso. Pero en líneas generales la superficie soporta bastante bien la incidencia de los rayos ultravioleta. Lo que sí por ahí habría que cambiar es el sistema de asa o de la maneta de la puerta. La puerta viene por defecto con una cerradura de resina. Ustedes le pudieran hacer el cambio a una maneta Comfort que es metálica para evitar eso, que se cristalice el plástico. Eso sí es más vulnerable que el metal propiamente. ¿Okay? Luego tenemos las condiciones extremas, que ya es directamente sobre cámaras donde hay temperaturas muy bajas para saber cuánto resiste la caja y demás. Bueno, ya la parte de distribución de corriente, tenemos la capacidad de disipación de calor que les había comentado. Esto se determina por módulo, por la paramenta. En el caso de cortocircuito, hay varias clases eh, que se tienen que respetar. Hay 3 clases. La primera, se debe garantizar de que la puerta esté debidamente cerrada, que no se salga nada por los aires, ni la cerradura, ni demás, que no se generen perforaciones sobre la superficie del armario, que se contenga y no se expanda a los otros módulos. Para eso se hace compartimentado y que todo quede así como ustedes lo están viendo en la foto. Dentro del módulo, la prueba de arco interno es una prueba que se desarrolla bajo estas condiciones de laboratorio. Esto que ustedes ven aquí, esta estructura, es básicamente una superficie de lino o de algodón que simularían la piel humana
puesto a una distancia determinada del armario y se somete a una prueba de arco interno en el sistema de bus principal. ¿Qué tiene en particular? O lo que exige la 61641 es que sea liberado de la manera más rápida y eficiente posible esa presión y esa sobretemperatura generada por el arco interno. ¿Y qué hace este sistema? Deflecta el techo, ¿okay? Y libera toda esa presión por la parte superior. Por lo que toda la parte radial, toda la superficie del armario queda protegida de este impacto abrupto que hay, o ese cambio de presión abrupto que hay dentro del producto de ese arco interno. ¿Okay? Toda la energía o la mayoría de la energía es liberada por el techo. Eso es básicamente lo que busca garantizar, aparte de otras condiciones que les había mencionado de la falla contra cortocircuito, debe garantizar el armario bajo la 61641. Luego tenemos, bueno, las pruebas de capacidad de enfriamiento de los equipos de climatización, protección contra daños mecánicos. Aquí tenemos una solución que está siendo sometida a un golpe macizo con esta esfera metálica. Esto es un vidrio de 3 milímetros de espesor, muy utilizado. O sea, Rital utiliza este tipo de vidrio antivandálico que resiste golpes directos, y en el caso de que se llegue a romper el vidrio, no genera filo, sino que se resquebraja como el caso de los vidrios de automóviles. Una situación y una condición que es muy importante de tomar en cuenta también es la protección contra eh, condición inífuga, ¿okay? De los equipos. Muchos productos de Rital en los sistemas de distribución de corriente, de climatización y más, están conformados por polímeros. O sea, son plásticos, son resinas, fibra de vidrio, etcétera. Todos estos productos que muestra el fabricante están validados sobre la UL 94, que básicamente nos dice cuáles son las características constructivas que deben de tener estos sistemas para garantizar el grado de protección de condición inífuga. O sea, que yo dejo la presencia de esta llama y el producto tiene la capacidad de autoextinguirse, no propaga la llama, que es lo que básicamente indica la norma. Hay varios niveles, valdría la pena luego profundizar cada uno de ellos, pero digamos que en líneas generales es eso. Ante una situación así, el equipo tiene la capacidad de autoextinguirse ante la ausencia de la llama luego de ser inflamado. Y durante todo el proceso productivo tenemos entonces el tema de la línea de producción, la ISO 9000. Uno que es toda la parte industrial, toda la parte administrativa, de control de calidad de los productos, que está continuamente trabajando para garantizar entonces que toda esa línea de producción cumpla con estándares ya predefinidos. Entonces, digamos que esas son todas la gama de puntos y de aspectos a nivel de norma técnica que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que son parte de todas esas normativas que les había comentado anteriormente y tienen que ser punto de partida siempre a la hora de seleccionar correctamente el armario. Ya entrando ya en el concepto, muchos conocerán en la 60529. Para los que no, digamos que nos indica los grados de protección contra el ingreso de sólidos, polvo y agua. ¿Okay? Vamos a ver esto. Una de las cosas que vamos a ver a la hora de seleccionar la referencia RITAL es el grado IP. Está conformado por dos números. El primero nos indica el grado de protección contra cuerpos sólidos y polvos, y el segundo nos indica la protección contra agua. Los números van de manera ascendente y a medida que yo voy ascendiendo me va dando una descripción o un alcance más riguroso. Por ejemplo, fíjense que estamos hablando en este momento del primer número. En la descripción, por ejemplo, si yo quisiera ver el 5, me dice que es la protección contra polvo. Penetración de polvo no impide completamente el ingreso del mismo, pero este no debería penetrar en cantidades que pudieran perjudicar el funcionamiento y seguridad del aparato, o sea, del aparato funcional que está instalado. Pero si nosotros nos colocamos, por ejemplo, en la protección número 2, fíjense que dice protección contra cuerpos extraños sólidos
de 12.5 milímetros de diámetro o superior. O sea, menos de eso, cualquier cuerpo que esté por debajo de este valor va a poder ingresar al sistema. Entonces, si eso es así, puede entrar agua, por lo que el segundo número ya pasaría a ser X, porque no tiene sentido hablar de protección contra ingreso de agua cuando yo puedo introducir cuerpos sólidos de menor tamaño a 12.5 milímetros. Entonces, muy comúnmente ustedes van a ver el IP 2X o 4X. No quiere decir que sean acero inoxidable. No confundamos el NEMA con el IP. Es una de las cosas que voy a poner en evidencia en esta parte. Ya en el punto 6, fíjense que me indica una solución completamente estanca al polvo y no permite la penetración del polvo en envolvente en una presión menor a 20 milibares. ¿Okay? Eso también tiene que tenerse en cuenta. El tema de la presión para el ingreso es importante. Obviamente hay que evaluar en qué condiciones se va a encontrar nuestro armario, si va a estar expuesto a presiones o sencillamente va a estar colocado en el hangar de la planta o lo que fuese. Ahí nosotros sabríamos que no va a haber ningún tipo de problema con el ingreso al polvo. Luego tenemos entonces el segundo número, que básicamente nos indica el grado de protección contra el ingreso de agua. En este caso, en el IP54, nos dice el número 4, protección contra salpicadura de agua. La salpicadura de agua de cualquier dirección no debe tener efectos nocivos. O sea, un IP54 ya nos va a proteger de una salpicadura o un rocío de agua directo en cualquier dirección. El IP55 es el que viene como estándar en la mayoría de los armarios autosoportados del BX25. Fíjense que me protege contra agua proyectada a presión. O sea, ya pudiera estar hablando de una solución a la intemperie. Habría que evaluar las condiciones ambientales y determinar que efectivamente yo pudiera colocar el IP55 en esa zona. Generalmente, los clientes piden 65, o sea, te aceptan el 5 como nivel de protección contra agua, pero te solicitan que sea completamente estanco. Pero bueno, este tiene muchos más niveles. Fíjense que aquí los dejo en chico. Sería interesante luego que ustedes profundicen. Incluso el más te permite sumergir debajo del agua el armario. O sea, una cosa impresionante, pero bueno, digamos que el estándar de Rital me llega hasta 66, o sea, más allá, 67, 68. Todas esas aplicaciones especiales directamente no pertenecen al estándar de Rital. Bueno, yo les había comentado que tengamos en cuenta la diferencia entre el IP y el NEMA, sabiendo que el IP es el que utilizamos en Europa y el NEMA es el que se utiliza en América, sobre todo del Caribe hacia arriba, se utiliza mucho el tipo NEMA y es de alguna manera análogo a lo que hemos venido nosotros trabajando con el IP. O sea, nosotros pudiéramos hacer analogías con el tipo de grado NEMA, pero en este caso, fíjense que no trabajamos con dos dígitos y vamos a una tabla, determinamos qué dice cada uno, sino que aquí él te va dando valores. Por ejemplo, el tipo 1, instalación para interior directamente protege contra la caída de suciedad. El tipo 4, instalación interior-exterior, protege contra polvo y lluvia llevado por el viento, salpicadura de agua y chorros de agua. O sea, me va dando información correspondiente al tipo, ya englobando la protección contra ingreso de sólidos y de agua. Y en el caso de la nomenclatura X, en estos tipos, fíjense lo que te dice, instalación interior o exterior, protege contra polvo y lluvia llevado por el viento, salpicadura de agua, chorros de agua y corrosión. También protege contra daños de formación de hielo externo en el gabinete. Pero fíjense lo que dio acá de diferente, corrosión. El valor X en este tipo de calificaciones me indican que este armario posee ciertas características que lo hacen más resistente a la corrosión, o sea, protege más contra efectos nocivos sobre el metal. Entonces, yo pudiera de una vez definir que el X muchas veces se suele utilizar el NEMA 4X para un armario que análogamente al IP es 66 y que adicionalmente es en acero inoxidable, pero puede ser de poliéster también. Y bueno, el caso del NEMA 12 es análogo al IP 54, al IP 55.
¿ok? Solo que aquí el NEMA 12 estrictamente te dice que es para instalación en interiores. Protege contra la caída de suciedad, polvo circulante y líquidos que no gotean. Bien, en caso del grado IK tenemos 10 valores, o 11 valores mejor dicho. Cada uno me va a mostrar una energía liberada durante la caída, el peso y a la altura a la cual fue liberada la pieza. Esto básicamente, pacto o esa energía liberada me da el indicador de la capacidad que tiene ese material a resistir el impacto. Digamos que el IK10 es el más alto y me deje en ese punto específico una energía liberada de 20 joules y una masa de 5 kilogramos a 400 milímetros de altura liberada. Digamos que esto ya está determinado por laboratorio. Nos vamos a encontrar IK08, IK10 en la mayoría de los armarios de Rital, por lo que ustedes pueden asegurar entonces con un certificado el nivel de protección. ¿Ok? Y solamente indica eso, el grado de protección al impacto, resistencia al impacto. Luego tenemos una de las cosas que a mi parecer son las más innovadoras, se pudiera decir, dentro del proceso de fabricación de las soluciones de Rital, que es el estándar de pintura que lleva la empresa. O sea, ellos trabajan con un recubrimiento distinto a la mayoría de los fabricantes de envolventes, porque trabajan con una solución nanocerámica. O sea, el revestimiento deja de ser ferroso, o sea, no es un galvanizado, que se suele hacer con zinc, por ejemplo, sino que se trabaja con un tratamiento nanocerámico. Se cubre la superficie del armario, la estructura de armazón, con cerámica. Ellos dividen tres partes o sea, lo dividen en tres procesos. Uno en que hacen el desengrasado de la superficie del metal para evitar la corrosión. Suelen estar como que revestidas con una pequeña capa de aceite, ¿ok? Para evitar que se incruste agua y se genere óxido ferroso. Y lo que hace entonces, una vez que tienen la plancha soldada, plegada, o sea, ya tienen la estructura del armario, van al desengrasado donde retiran toda esa grasa del metal. Una vez que está el metal crudo, pasan por este tratamiento nanocerámico y queda una superficie, vamos a ponerle el nombre esmaltado, o sea, queda la cerámica sobre la superficie, toda la superficie del armario. Luego de eso pasa a la imprimación, que es esta textura lisa que ustedes ven acá, y finalmente al texturizado, que es la capa más gruesa con rugosidad en la superficie. Estos recubrimientos son resistentes, por ejemplo, a derramamiento de aceites minerales, lubricantes, emulsiones, disolventes alcohólicos. Esto obviamente va a estar atado al un corto tiempo para ser limpiado y luego ácidos débiles y bases. O sea, podemos tener derramamiento de sustancias corrosivas, pero si se limpian a tiempo no va a tener efectos nocivos sobre la superficie. Este es el tratamiento de nanocerámica, es una sustancia como esta. Bueno, básicamente no es la sustancia, es el efecto que tiene el agua sobre el metal. Fíjense cómo quedan gotas sobre la superficie metálica. ¿Okay? Es un reemplazo del fosfatizado de hierro o el galvanizado de zinc, que es una sustancia ferrosa. Es una capa inorgánica, hace que la adherencia de la pintura luego en el segundo proceso sea mucho mejor, ofrece una resistencia superior a la corrosión, etcétera, y prolonga más la vida útil del armario. Eso es una cosa bastante importante mencionar porque parte del atractivo de una solución Rital es la robustez y lo duradera que puede ser la implementación a largo plazo. Luego tenemos la imprimación, que es básicamente sumergir el armario en la pintura y dejar una capa muy fina lisa sobre la misma, ¿okay? Que por lo general tiene un espesor de 10 a 20 micrómetros. Y el color típico de esta solución es el RAL 7035, que es un gris más o menos claro. Se utiliza mucho el RAL 7032 también, que es como un beige. Esos son los colores como que más utilizados en armario. Y luego tenemos el texturizado, que es la última capa, que está entre los 50 y 80 micrómetros, y es la que nos da ya definitivamente el revestimiento
del producto, de la chapa, me permite sobrepintar luego el armario por esta textura que me da, incorpora mayor resistencia mecánica, mayor resistencia química, mayor resistencia a los rayos ultravioleta, etcétera, ¿okay? Y este espesor también me permite generar una resistencia térmica hasta de 100 grados Celsius. O sea, yo puedo tener expuesto este armario en una condición a la intemperie, por ejemplo, en el caso de un armario X, con unas temperaturas muy altas y no voy a tener repercusiones sobre la pintura si no excedo de esta temperatura. Bueno, aquí hay un ejemplo de las aplicaciones de tableros para pintura. Fíjense que estos tableros son amarillos. Estos armarios pueden ser tranquilamente pintados. ¿Okay? Los procesos dependerá del proceso de la planta y los estándares que tengan. Nosotros podemos sobrepintar sin necesidad de utilizar horno para ello, con una pintura base que después está conformada por una o dos componentes, o pintura para reparación de automóviles, o pintura en polvo, incluso pintura al agua se puede utilizar sobre la superficie del armario y lograr entonces ese color que se necesita para implementar en el proceso. Una de las cosas que nos indica el fabricante es que si vamos a utilizar una pintura que vamos a llevar posteriormente al horno para el secado, lapso de tiempo que ustedes tienen que tomar en cuenta son 15 minutos y la temperatura no puede superar los 180 grados Celsius. Una de las cosas más importantes que tienen que tomar en cuenta a la hora de formular esto. Muchas veces un cliente te dice, bueno, quiero un color azul marino, quiero un color naranja sobre la superficie del armario. Yo, por ejemplo, he visto muchas plantas diferencian procesos con colores en los armarios también, o por definición corporativa, los armarios de distribución son de un color y los de control son de otro, etcétera. Entonces, bueno, es importante siempre tener esto en cuenta para no tener ningún inconveniente a la larga. Luego vamos a hablar, bueno, de la corrosión para ir cerrando este punto y hacer el break. Y lo que yo quiero indicarles acá es que la corrosión es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta en estos armarios. Estamos hablando de una degradación, una reacción en el material que produce deterioro, incluso la destrucción de la estructura metálica. Entonces, hay soluciones o hay aplicaciones que están expuestas a ambientes muy abrasivos y es importante que nosotros consideremos esta variable para saber cuál es el armario que vamos a implementar. No es lo mismo seleccionar un armario de chapa de acero, a pesar de que es IP66 y K10 o lo que fuese, y exponerlo a un proceso que tiene un ambiente salino y nos vamos a dar cuenta que al cabo del tiempo, de los años, el armario va a presentar deterioros por corrosión. ¿Por qué? Bueno, porque pueden pasar varias cosas. Durante la integración se mecanizó y se quedó una parte expuesta al metal crudo y por ahí filtró el oxígeno y se generó la oxidación del metal y se lo fue comiendo poco a poco. En el piso quedó raspado y quedó expuesta a la superficie. O sea, hay muchísimas razones por las que pudiera generar este deterioro el armario. Entonces se suele utilizar aleaciones distintas para eso. Nosotros vamos a hablar del acero inoxidable como el estándar que implementamos para estas soluciones, pero más allá de eso, aquí ustedes van a tener algunas referencias del tipo de corrosión que no voy a tocar en este momento, no vamos a profundizarlo, pero fíjense que hay seis tipos de corrosión. La corrosión por contacto, que es la típica que vemos por lo menos por contacto directo con sustancias corrosivas. Luego tenemos la superficial, que es esta pequeña capa fina que se genera sobre la superficie metálica. No es nociva, ¿ok? Al producto, pero sí da un aspecto bastante deteriorado desde la superficie metálica. Luego tenemos corrosión por fricción, que es el resultado del desgaste de la pieza al hacer contacto metal con metal, deja expuesta la superficie metálica y permite el ingreso entonces de sustancias, partículas de oxígeno para la oxidación. La corrosión en grieta o fisura ya es directamente una fractura sobre el metal y sobre esa hendidura, ese pequeño espacio, se produce entonces la reacción química. Luego tenemos, que son
a mi parecer, como que un poco las más complejas de entender, que son la corrosión bajo presión y la corrosión intercristalina. Esta básicamente es cuando dos superficies están sometidas a presión. Entonces, a nivel superficial se fractura y genera espacio para el ingreso de partículas de oxígeno. Y la intercristalina se da cuando estructuralmente se erosiona, se generan como endurecimientos de la estructura metálica, para no hacerlo no lo compliquemos, sino que se genera como una suerte de erosión y deja espacio, hendiduras a nivel superficial o grietas para que las partículas de oxígeno se alojen dentro del metal y procedan a hacer el proceso de corrosión. Eso es lo que básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta. Va a depender del tipo de aplicación que ustedes tengan, va a depender del tipo de implementación, de ambiente, la selección. ¿Okay? ¿Qué tiene particular el armario con la protección o sea, con una aleación para mejorar la corrosión? El tipo de producto y el tipo de material que se utiliza. Fíjense que la chapa de acero, bueno, ya vimos que tiene su revestimiento, etcétera, etcétera, para lograr entonces la protección contra la corrosión. Pero tenemos otros armarios, como el caso de acero inoxidable, aluminio y resina de poliéster, que me permiten entonces aumentar ese grado de protección contra la corrosión. El acero inoxidable particularmente tenemos una aleación, que es un metal mucho más maleable, pero con una estructura mucho más resistente, o sea, una estructura molecular mucho más resistente por la aleación que tienen por varios componentes. Uno de los que más resalta es el cromo. Inclusive, estructuralmente impide que ingresen las partículas de oxígeno sobre la estructura metálica y demás. O sea, es un proceso bastante interesante. Bueno, las connotaciones que se utilizan para el acero inoxidable son estas: acero inoxidable, inoxidable inox, B2A, B4A. Básicamente aquí estamos hablando del IC 304 y 316. Luego tenemos a nivel de connotación, nomenclatura, una composición de letras y números que me van indicando la aleación, el tipo de aleación. Esta es una X, por eso no es casualidad que NEMA trabaje con X. O sea, ofrece una alta aleación, protección contra la corrosión, la cantidad de carbono que produce y la aleación con respecto al metal. O sea, aquí fíjense que tenemos níquel, cromo, níquel y molibdeno en porcentaje de 17, 12 y 2%. Aquí tenemos una tipo de aleación que básicamente me lo da ese tipo de material. En caso del que utilizamos nosotros en Rital, trabajamos con el IC 304, que tiene cromo y níquel, y el 316, que es una solución mucho más especial, que trabaja con cromo, níquel y molibdeno. En la presentación, ustedes van a ver esta tabla resumen, básicamente tagueada para un tipo de aplicaciones industriales y resistencia de agentes químicos. Con esto les va a facilitar mucho a la hora de seleccionar el tipo de armario. Por ejemplo, tenemos que en alimentos y bebidas, el 304 y el 316 va muy bien. En la industria farmacéutica y petroquímica se define el 316 como estándar. En la marina, la 316, fíjense que el 316 es el que como que ofrece mayor resistencia a la corrosión. Cuando se trata de tratamiento de agua, desalinizadoras, distribución, puede ir el 316 o el 304. La minera, fíjense que solamente cuando se trabaja con sal se recomienda el 316. Y así lo vamos a ver igual para resistencias químicas. Fíjense que el 304 es bueno para hacer el ácido acético, cítrico, graso, el dulce, el ácido nítrico. Tenemos el hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio también sería un material resistente a esto, pero es malo en ácido clorhídrico, en ácido fosfórico, en agua de mar. Por eso es que en sal no lo vemos acá. Y dióxido de azufre y ácido sulfúrico, que tampoco, ¿ok? Se puede implementar. Y aquí vemos también
bien la resistencia al 316. Fíjense que el ácido clorhídrico es malo, tanto el 304 como el 316. En ese caso no se puede utilizar este tipo de materiales. Habría que evaluar qué otro tipo de producto, si a través con un poliéster se pudiera implementar o validar entonces con qué solución se pudiera desarrollar. Para finalizar esta sesión, esta parte de la presentación, vamos a ver una mirada rápida a este proceso. Fíjense que ya hablando en términos generales, en una planta de producción, una línea continua, nosotros vamos a tener distintos escenarios. Tenemos sistemas de armario, autosoportados, sistemas de brazos soportes, armarios compactos, armarios de PC para comunicaciones industriales, que son las cajas pequeñas. O sea, podemos vincular básicamente todos los sistemas de armarios que vamos a ver hoy en un proceso productivo. Va a depender del tipo de implementación, ¿okay? Básicamente. Así que